Día 1 enseñando metafísica a los ateos indoctos de las redes sociales. Hoy vamos a hablar de la determinación nocional de la potencia. Cuando nosotros nos referimos a la potencia, nos referimos a la capacidad de acto. O sea, a esa capacidad que tiene algo de ser o de hacer algo. Cuando nosotros pensamos en un vaso que puede contener agua, pero que en sí mismo no la contiene, estamos hablando de potencia, o sea, de capacidad. Ahora, la potencia puede analizarse según tres relaciones. Y esas relaciones son fundamentales. Hacia dónde se ordena la potencia, que es un ordenamiento siempre hacia el acto, porque toda potencia está ordenada al acto. Dónde se encuentra, o sea, con respecto al sujeto, y desde dónde proviene, o sea, el origen de la potencia. Con respecto a el ordenamiento de la potencia hacia el acto, o sea, hacia dónde, podemos hacer una distinción entre potencia activa y potencia pasiva. La potencia activa es esa capacidad de producir un acto, como por ejemplo el hombre que está en silencio, pero tiene la capacidad de hablar y cantar. A pesar de que esa capacidad no se esté ejecutando, está en él como potencia activa, ¿no? Eso es potencia activa, esa capacidad de producir un acto. Luego tenemos la potencia pasiva, que es la capacidad de recibir un acto. Como la pared que no está pintada todavía, tiene la capacidad de ser pintada. Su pasividad no le quita realidad, pero a la vez ese pasaje de la potencia al acto solo se da por un ser en acto. Aquí, por ejemplo, se ve muy bien lo que se expresa en la vía del movimiento en Tomás de Aquino, ¿no? Todo lo que se mueve es movido por otro, nada pasa de la potencia al acto a no ser por un ser en acto, y en eso nos referimos a potencia pasiva. Entonces, esta distinción entre potencia activa y potencia pasiva es según el hacia dónde se dirige, cuál es el ordenamiento de la potencia hacia el acto. Luego tenemos la relación de dónde está la potencia, dónde está contenida la potencia. Y aquí la potencia se divide en potencia racional y potencia irracional según el sujeto. Porque la potencia racional, o también llamada potencia lógica, se da cuando un sujeto tiene dominio sobre su propio acto. Puede elegir actuar o no actuar, puede hacerlo de una manera, puede hacerlo de otra, y esa potencia se relaciona con los contrarios comúnmente. O sea, por ejemplo, una persona puede decir la verdad o puede mentir. Y lo que caracteriza esta potencia es que incluye dentro de sí la libertad y la elección. Eso se llama potencia racional o potencia lógica. Luego tenemos la potencia irracional o alógica, que es cuando el sujeto no tiene dominio sobre su propio acto, sino que tiende en un sentido natural y necesario hacia una sola cosa, como por ejemplo es el famoso ejemplo del fuego, que no tiene la capacidad de enfriar, sino que solo de calentar. O sea, no hay ambivalencia en su direccionalidad, sino que es unidireccional con respecto, o sea, su potencia es directa y unidireccional con respecto a una sola cosa. Entonces tenemos la potencia racional, que se da en los seres libres, y la potencia irracional, que se da en los seres que no son libres, digamos, ¿no? Y luego tenemos la relación según el desde dónde, el origen de la potencia. Aquí las potencias se diferencian en potencias congénitas y potencias adquiridas, digamos, ¿no? Las congénitas son las que se tiene por naturaleza. Por ejemplo, el ojo humano tiene la potencia natural de ver, ¿no? De ver. Y, por ejemplo, las potencias adquiridas, en cambio, no son naturales, digamos, ¿no? Sino que se van obteniendo. Pueden adquirirse de dos formas, digamos, ¿no? Por los ejercicios, por la repetición de un acto formando un hábito, como diría Aristóteles, o por la instrucción, o sea, por la enseñanza o el aprendizaje, como quien aprende a tocar un instrumento, digamos. Entonces, es importante marcar que en estas distinciones que hemos hecho, hemos resuelto la forma en que se divide la potencia y las consideraciones según su relación, según hacia dónde el ordenamiento de la potencia al acto, porque toda potencia está ordenada al acto, y esa se divide en potencia activa y potencia pasiva. El dónde, o sea, con respecto al sujeto, donde está contenida la potencia, y ahí hablamos de potencia racional y potencia irracional, y luego desde dónde, el origen, ¿no?
y hablamos de las congénitas y de las adquiridas, digamos, ¿no? Es importante marcar que todas estas potencias pueden tener diferentes grados de perfección y por eso se las puede clasificar según su cualidad, ¿no? Por un lado tenemos las potencias generales o potencia general o mínima, es cuando se posee la potencia al menos de una forma básica y que tiene, o sea, se tiene la capacidad, pero de manera limitada y rudimentaria, si se quiere. Y por otro lado tenemos la potencia cualificada, que es la buena potencia, es aquella poseída de manera adecuada y plena. Cuando pensamos, por ejemplo, en alguien que sabe tocar muy bien el instrumento y lo toca con precisión, lo toca bien, digamos, ¿no? O sea, no cualquiera puede tocar a la manera que toca esa persona, digamos, ¿no? No tiene ese mismo desarrollo, ese mismo nivel. Esa es la diferencia de la cualidad. Esa diferencia de cualidad sería esencial, digamos, ¿no? Estos son conceptos básicos que tenemos que manejar y saber si queremos discutir, y como diría Gustavo Bueno, para todos aquellos ateos, el que no sabe escolástica no sabe nada de filosofía.